Hola, bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a ver qué son los servidores vinculados en SQL Server 2014, así como cómo establecer una conexión de punto a punto. Un servidor es una conexión lógica a un origen de datos externos. SQL Server provee una gran utilidad que son los servidores vinculados, los cuales son conexiones OLE de base de datos, que significa enlace e incrustación de objetos para bases de datos, hacia otras bases de datos sin tomar en cuenta qué motor de base de datos estén utilizando. Los servidores vinculados nos permiten, entre algunas otras cosas, conectarnos remotamente a otro servidor de base de datos, realizar consultas a través de SQL Server, realizar transacciones de datos, y estos servidores se componen a su vez de dos partes inicialmente: el proveedor de datos OLED de origen, el cual es el encargado de establecer la conexión con otros servidores, y el origen de los datos, el cual es el servidor propio al cual vamos a acceder a través de SQL Server. Las ventajas que nos proporcionan los servidores vinculados son el acceso a un servidor remoto, la capacidad de ejecutar consultas distribuidas, actualizaciones, comandos y transacciones en orígenes de datos heterogéneos en toda la organización, y la capacidad de tratar diferentes orígenes de datos de manera similar. Lo primero que vamos a hacer es irnos al firewall de Windows e irnos a la opción de configuración avanzada. Aquí lo que haremos es definir las reglas de entrada y salida para nuestro SQL Server. Empezamos con las reglas de entrada y le ponemos en nueva regla. Vamos a definir un puerto, le damos en siguiente. Este puerto, en este caso para SQL Server, vamos a utilizar el 1433. Esto lo vamos a dejar como está por default, al igual que esto. Y le vamos a poner un nombre, que en este caso le pondremos puerto SQL Server. Le damos en finalizar. Ahora vamos a agregar también una regla de salida, para lo cual vamos a repetir el mismo procedimiento. Le vamos a poner que vamos a agregar un puerto, el cual va a ser el puerto 1433, que es el destinado para SQL Server. Vamos a permitir la conexión entre el cliente, y vamos a dejar esta parte como está. Le damos en finalizar. Ahora nos vamos a ir al manager de configuración del SQL Server y le vamos a dar en la configuración del network. Vamos a poner la opción que tenemos aquí y la vamos a habilitar dándole yes. Le damos a aceptar y ahora nos pasamos a la configuración del TCP/IP. Igual vamos a habilitar ambos campos que tenemos aquí y nos vamos a pasar al IP addresses, donde vamos a buscar el IP2 y vamos a habilitar ambos campos. Una vez hecho esto, vamos a configurar el nombre del servidor, que va a ser la dirección IP, de este caso la computadora. Esta dirección la podemos obtener desde el CMD utilizando el comando ipconfig, que nos va a devolver la IP que está manejando para la red con la que vamos a conectar con el servidor. Luego especificamos el puerto para SQL Server, que va a ser el 1433, como habíamos utilizado anteriormente. Y nos vamos al final del menú y en esta parte volvemos a poner el puerto 1433 para SQL Server. Le damos a aceptar y para que se guarden los cambios tenemos que ir a los servicios de SQL Server y reiniciarlos, para lo cual le vamos a poner en clic derecho y reiniciar. Esperamos a que se reinicie. Bueno, por parte del cliente hay que modificar los protocolos para SQL Express.
Aquí en este apartado le vamos a dar clic y luego vamos a escoger el protocolo TCP/IP. Vamos a darle 2 veces clic para poder entrar a sus propiedades y vamos a modificar primero el IP address. Vamos a buscar lo que es el IP2, ¿sí? Aquí en el IP2 vamos a ver que tenemos que poner en este apartado el IP del servidor al que queremos conectarnos. De ahí además tenemos que agregar el puerto TCP/1433 y además hay que activarlo, ¿sí? De ahí, por último, hay que agregar a IPLOL el puerto TCP/1433 y ya le damos a aceptar. Ya por último hay que reiniciar nuestro servidor SQL. Le damos a reiniciar, esperamos que se reinicie para que los cambios se apliquen a nuestro servidor. Y bueno, ya se reinició nuestro servidor, por lo tanto los cambios que hemos hecho en el protocolo TCP/IP ya están aplicados al servidor. Ahora establecemos la conexión como superusuario y vamos a esperar a que el cliente intente conectarse con nuestro servidor. Aquí está establecida nuestra conexión con el SQL Server. Entonces vamos a conectarnos y vamos a ver que en nuestras bases de datos ya tenemos todas las que tenemos en el servidor. Y vamos a checar la base de datos BD, que ahí tenemos las tablas de estados, gobernadores y partidos. Y primero vamos a crear un estado falso. Vamos a insertar en estados. Y vamos a poner cada campo, que sería nombre estado, nombre capital. Luego de eso vamos a poner la superficie. De ahí vamos a poner la población. Y por último vamos a poner el ID de gobernador. De ahí vamos a poner values, para poner todos los valores de nuestro nuevo estado falso. Vamos a ponerle Holanda. Ahora vamos a buscar un nombre de capital para nuestro nuevo estado. Le vamos a poner Amapolas. De ahí vamos a agarrar números aleatorios para poder poner lo que es la superficie y la población. Y por último, igual vamos a poner un ID de gobernador aleatorio. Entonces ejecutamos la query y ya salió que se afectó una columna. Y vamos a comprobar que ese estado falso se haya creado en la tabla de estados. Vamos a checar, vamos a bajar porque siempre está al final. Y como vemos, ya se creó nuestro estado Holanda con nombre con el capital de Amapolas, con una superficie y con una población y con su ID de gobernador 3. ¿Sí? Ahora lo que haremos será ejecutar una consulta para comprobar que la transacción que ha realizado nuestro cliente se puede ver reflejada en el servidor, para lo cual le vamos a decir que va a usar la base de datos BD y va a hacer un select de la tabla estados, donde nos va a mostrar todos los registros de esta tabla. Y aquí lo tenemos, vamos a hacer esto un poco más hacia arriba. Y aquí están todos los registros que contiene actualmente la tabla estados. Si nos vamos hasta el final veremos que efectivamente se encuentra el estado Holanda, que fue el que acaba de agregar nuestro cliente.
de nuestro servidor. Vamos a hacer una consulta de que muestre todos los estados, ¿sí? Y vamos a ejecutar esa consulta. Vamos a ver qué pasa. Como vemos, se muestran todos los estados anteriormente ya vistos. Hasta se aprecia el nuevo estado que hemos creado. Bueno, vamos a crear otra consulta. Vamos a buscar los estados que tengan una superficie entre 50 a 100. Ahora vamos a escribirla. Tiene que estar en un rango de 50 a 100, entonces vamos a poner superficie mayor o igual a 50 y superficie sea menor o igual a 100 para indicar un rango. Y ejecutamos la query a ver qué nos arroja. Ahí está, nos arrojan esos estados que su superficie está entre un rango de 50 a 100, ¿sí? Ahora vamos a borrar el estado que hemos creado falso, ¿sí? Vamos a poner un delete from estados, donde el nombre de estado sea igual a Holanda para borrar únicamente ese estado falso que creamos, ¿sí? Y luego de ahí vamos a ejecutar la query para borrar ese registro que hemos metido anteriormente. Y como vemos, se creó una columna así apretada. Entonces ahora vamos a comprobarlo que sí se borró nuestra query. Y como vamos a ver, ya no aparece en Holanda en mi tabla de estados. Y bueno, eso ha sido todo. Para comprobar de nuevo que los cambios que ha ejecutado el cliente en nuestra base de datos se han guardado, vamos a hacer de nuevo la consulta y nos vamos a verificar al final de la tabla que efectivamente el registro del estado Holanda ya ha sido eliminado de nuestra base de datos. Como conclusión, podríamos decir que los servidores vinculados son un servicio muy útil que nos ofrece SQL Server, ya que nos permite establecer una conexión a una base de datos remota y tener acceso a su información, siempre y cuando se tengan los permisos necesarios, sin tener la necesidad de almacenar la información en nuestro propio ordenador. Esto es muy útil, ya que nosotros podemos acceder a una base de datos que no se encuentra físicamente en nuestra computadora. Y esto nos sirve principalmente cuando estamos hablando de bases de datos muy grandes que ocuparían un espacio muy grande en nuestra computadora. Y bueno, eso sería todo por este video y gracias por verlo.